Bienvenidos a Auditando y Controlando, soy Héctor Villanueva Gómez. Están a punto de sumergirse en el fascinante mundo de la gestión de riesgos, el control interno, el cumplimiento regulatorio y la auditoría. Este es nuestro espacio para explorar y entender las organizaciones modernas desde estas perspectivas y cómo interactúan con las áreas de negocio en empresas de todos los tamaños. Mi compromiso es incrementar la pasión por estos temas y construir un puente que nos ayude a compartir experiencias para que juntos promovamos con más fuerza el valor que generamos en nuestras áreas. Acompáñenme en este emocionante viaje. Hola, ¿cómo estamos amigos de Auditando y Controlando? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio donde tenemos unos temas bastante interesantes, pero creo que más interesante es la personalidad que nos acompaña el día de hoy. Don Carlos Faz Colé es una persona que ahorita nos va a platicar mucho acerca de él y mucho acerca de su experiencia, pero información que nos va a servir para ir entendiendo mejor esos cambios intergeneracionales que estamos viviendo. Don Carlos, bienvenido. ¿Cómo le va? Héctor, muchas gracias. Te agradezco a ti y a Rodri, mi nieto, Así es. el haberme invitado, el haber vuelto aquí. Yo estuve aquí 37 años como profesor de cátedra y completé 50 años de mi vida dentro del TEC, del 61 al 2011. Padrísimo. Y estuve en diversos puestos y escalé y tuve mi amplia experiencia, fue aquí en casa, así que me siento como en casa. Padrísimo, ¿no? Pues bienvenido. Precisamente vamos a hacer un recorrido por la semblanza de Don Carlos, que además de lo que nos platica, Don Carlos fue socio director de la zona norte de KPMG, presidente del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León, fundador y presidente de la ANEFAC, profesor distinguido en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y profesor de cátedra en la UDEM, la UR y por supuesto en el TEC de Monterrey. ¿Algo más que quiera agregar a su semblanza? No, pues que soy socio retirado de la firma y ahorita pues me dedico, sigo dando la cátedra como profesor titular de ética en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Todos los colegas ya titulados y pertenecientes a nuestra agrupación, que somos alrededor de 1500, tenemos la obligación de capacitarnos con un número determinado de horas, van desde 40 hasta 70, y hay 5 horas de ética obligatorias. Y otro colega, Héctor, y yo damos los cursos de ética, y ahí estoy, como profesor de ética en el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Es mi única actividad que tengo ahorita, por cierto. Y luego pues lo demás, pues ahí me la paso. Después platico sobre las no lucrativas, donde me mantengo muy activo, pro bono todas, regresándole al Señor y a la sociedad pues todo lo que he recibido durante mi vida. Y es parte de lo que tenemos que aprender todos, ¿verdad? Ser agradecidos y saber que es una carretera de 2 vías, se reciben muchas cosas, pero de la misma manera nosotros tenemos que seguir entregando y es parte de la esencia del podcast. Este podcast nace precisamente para poder intercambiar experiencias, información que sea relevante para todos los que nos encargamos de hacer labores de gestión de riesgos, auditoría interna, control interno, cumplimiento regulatorio, y para los que no lo hacen y no se dedican a eso, a lo mejor servir de puentes para que vayamos entendiendo el mismo lenguaje y sepamos la importancia que tienen todos estos temas. Pues muchísimas gracias por estar por acá. Vamos a comenzar. Mi primera pregunta va a ser, ¿qué estudió y por qué estudió eso? Bien, la respuesta es muy simple, pero quiero antes, como antecedentes, yo empecé aquí en el TEC en 1961, entrando al comedor de estudiantes 2, y ahí hacían diversas funciones, hasta la limpieza de los baños y en las mesas y de todo un poco, y con el tiempo pues me fui a la barra con un grupo de estudiantes, todos becados, menos yo, porque yo estudiaba de noche la prepa, entraba aquí al TEC a las 6 de la mañana, salía a las 2 de la tarde, y en la tarde a las 6:30 entraba yo a estudiar la prepa hasta las 10 de la noche. Así fue, y durante todo ese proceso del 6.1 al 6.4, pues yo trabajé en el comedor 2 de estudiantes, logrando diferentes puestos hasta llegar a ser supervisor
y también jefe de almacén de alimentos. Okay. Pero en el Inter, y eso es lo interesante, yo me di cuenta de que tenía ciertas habilidades o competencias que yo le daba a los cajeros y a las personas que estaban llevando controles y que siempre les fallaban los números. Y entonces me hablaban, oye, ayúdame, y que esto y que el otro. Y entonces yo empecé a ayudarles a los cajeros a hacer los cortes de caja y los reportes del número de estudiantes, casarlos contra las comandas de la salida de alimentos. Ahí aprendí lo que es el promedio, más o menos, ¿sí? Porque llevar un número exacto, pues no, de cuántos llegaban a desayunar, cuántos llegaban a comer, cuántos llegaban a cenar. Y en aquel tiempo, pues nosotros servíamos en la comida 2.000 a 2.000 personas. Wow. En 3 comedores, que era el comedor aquí cerquita abajo de trabajadores de servicio, el comedor 1 y el comedor 2. Okay. 2.000 alimentos diarios en la comida, más o menos promedio, a veces 1.800, 1.900, 2.050, 2.100, y tenía un piso y un techo, y eso yo lo manejaba, y entonces yo eso lo cotejaba contra las salidas de alimentos, y me di cuenta que tenía esa habilidad para poder llevar esas cuentas. Yo todavía no sabía qué iba a estudiar, estaba estudiando la prepa de noche, pero luego el siguiente proceso fue muy fácil, porque la única carrera que yo podía estudiar de noche para seguir trabajando era contador público. Okay. O sea, no había más. O me paraba en la prepa y buscaba otra cosa, tenía yo necesidad de trabajar. Quiero antes un antecedente, yo empecé a aprender todo este tipo de cosas ayudándole a mi padre. Mi padre era panadero, teníamos una panadería y hubo un proceso de enfermedad de mi padre, le dio una embolia y papá pues tuvo que dejar de trabajar, se cerró el amasijo, o sea la panadería, la producción de pan, y fue cuando yo busqué trabajo y me vine aquí al TEC, Okay. en el 6-1. Bueno, cuando ya terminó la prepa, pues lo único que había que hacer era estudiar contador público, no había más. Pero Y ¿por qué seguir no había trabajando. más? O sea, ¿por qué era la única carrera que estaba noche. en ese horario? La única facultad de todo el estado, no había nada de noche más que contador. Entonces yo me hice la Me carrera hace sentido. del 6-4 al 76 años, Okay. hice 3 años de prepa, 6 años de carrera, y lo único que podíamos estudiar en la universidad, el TEC no tenía obviamente, no había otra escuela pues, y mi único camino era ese, y además fácil, porque yo pagaba 35 pesos mensuales, luego a 45 pesos mensuales a la universidad, y pues sí podía pagarlos, y tenía que seguir trabajando, y ya cuando en el 6-5, al capitán Elisundia, que era mi jefe en los comedores, le dije que yo ya había entrado a la carrera de contador, y busqué otro trabajo, y me cambiaron al departamento de personal aquí en el TEC. Okay. Y en el departamento de personal empecé yo con contratación de personas eventuales para servicios de recámara, jardines, vigilancia, todo ese tipo de personal. Y luego me dieron seguridad social y empecé a trabajar en seguro, darlos de alta en seguro social. Después ya fui creciendo en seguridad social. Luego me dieron los impuestos, que era la cédula cuarta. En el 6-4 hasta el 6-5 empezó el otro sistema tributario, pero yo empecé con la cédula cuarta y con el registro real de contribuyentes. Okay. Y ahí me empecé a formar. Y ahí empecé a ser fiscalista. Ahí empecé a manejar controles aquí en el TEC hasta llegar al área de cumplimiento en 1980. Y seguí en diferentes puestos en contabilidad. Me pasaron a contabilidad y ahí hacía yo, era el encargado de llevar las contabilidades de fondos asignados. Aquí en el TEC se recibían becas, fondos, y lo que había que hacer, llevar la contabilidad, que no era una contabilidad, realmente era una rendición de cuentas. O sea, te doy tanto dinero, dime qué hiciste con ese dinero. Así hablando coloquialmente. Sí, sí, sí. Y entonces lo que yo hacía es, aquí entraron $1,000, aquí está el fondo de $1,000, convertido a pesos son tantos, y tantos, cuántos profesores fueron a seminarios, investigación, desarrollo, todo eso, cuánto se gastó y cuánto queda. Rendir cuentas. Allá las fundaciones, fundamentalmente de los Estados Unidos. Y había una muy importante, que ahorita lo comentamos, que era una fundación venezolana, el Gran Mariscal de Ayacucho. No sé exactamente qué signifique, pero bueno.
era una fundación muy grande, había muchos estudiantes venezolanos becados por esa. Y esa fundación nos pedía de los estudiantes y se les daba un semanario. Cada viernes se les daba una cantidad de dinero. Y entonces yo tenía que verificar que se diera ese dinero. El destino del dinero pues era libre para cada muchacho, ¿no? Pero bueno, estuve encargado de fondos asignados llevando eso. Ahí fui ascendiendo hasta llegar a formular estados financieros. Y eso ya en el 80, pues platiqué con un maestro de aquí que se estaba retirando y le dije, oye, yo aquí ya no crezco, quiero irme. Y me recomendó y me fui a un despacho, Pitt, Marwick Mitchell, en 1980. Ahora, KPMG. Y ahí estuve 5 años muy bien, viajé mucho, conocí. Yo creía que sabía de impuestos, pero realmente al llegar a ver los impuestos de las grandes empresas, pues completamente otro mundo. Eso pasa muy seguido, ¿no? Que cuando uno empieza su carrera dentro de una institución, pues sí va aprendiendo, sí va aplicando ciertos conocimientos, pero no hay con qué comparar. Cuando uno trabaja en firma, tienes oportunidad de comparar las diferentes formas de matar las mismas pulgas. O sea, si es diferente por industria, por tamaño de empresa, por perfil de los dueños, de la administración, de todo. O sea, sí es una carrera muy bonita estar en una firma y llena de aprendizaje. Claro. Y ese fue un mundo para mí un rompeaguas. De dejar el TEC de la parte de la docencia y de los controles, el compliance. Era eso, yo veía los impuestos de las rifas del TEC y pagaba pocos impuestos, ya estaba el IVA. Mi problemática era precisamente identificar actividades exentas y grabadas, alimentos, una serie de cosas de esas. El IVA nació por aquellos años, creo que 79, pero empezó en el 80. Y ya, cuando entro al despacho, pues cambió mi mundo, mi perspectiva, con grandes retos. Fundamentalmente, el reto principal para mí fue una experiencia, pues, de rompa así, que se llama riesgos. Y entonces la firma tenía la gran mayoría de los clientes asignados también eran extranjeros. Como sucede en las grandes firmas, las 4 grandes, la gran mayoría pues, son empresas globales y bueno. Pero la palabra riesgo, pues yo aquí en el TEC jamás tuve riesgo de nada. ¿Por qué? Pues porque era un dependiente, yo dependía de una estructura y bueno. Pero en el despacho va a decir, ten cuidado, y aprendí la palabra en el delivery, la entrega. Oye, ¿para cuándo está este trabajo? Pues yo que te lo doy el lunes. Y así podíamos decir, el lunes. Y si no entregaba el lunes, qué llamada de atención. Y la primera situación que aprendí, que me pagaron, me descontaron el 50% de la propuesta de honorarios. ¿Y por qué me quitaron el 50%? Porque esa compañía tenía la política desde el país de origen, que era Holanda, de Ámsterdam. Dijeron, si la firma no te entrega a tiempo, tú tienes hasta el 50% de descuento al honorario pactado. Y que me lo aplican. El jalón de orejas. Se me cayó el mundo. Claro. Y dije, y el delivery, la entrega, el compromiso, la responsabilidad. Ahí la aprendí, como a los 3 meses de estar en Pitt Marwick. Y eso pues, me llevó a mí una serie de considerar si yo qué estoy haciendo aquí. Mejor me regreso al TEC o me voy a la UDEM, que es a ver qué busco otra vez a mi nicho de protección, de guardia, de donde las exigencias pues son light. Lo que le dicen la zona de confort. Anda, exactamente esa es la palabra. Y no, pues total me quedé. Y así fui aprendiendo y seguí, bueno. Y así estuve 5 años, viajé mucho. Y yo tenía, pues prácticamente éramos 3 oficinas, Ciudad de México, Monterrey y luego se abrió Guadalajara. Y bueno, pues ahí fui aprendiendo, me tocó abrir la oficina de Ciudad Juárez, pero yo veía todo el norte desde Tijuana hasta Matamoros. Claro, tampoco éramos muy poquitos, ¿no? O sea, no es la firma que está ahora, definitivamente. Y bueno, así. Los cimientos de lo que es ahora. Sí, sí, pues de hecho el impuesto cuando yo entré era yo solo. Yo hacía todas las funciones y después llegué, cuando me retiro de Pitt Marwick y me voy a un grupo industrial,
pues yo ya tenía 12 personas, yo era el número 13. Pero bueno, eso es otra etapa. Otro cantar. Muy bien, entonces todo se dio, digamos que de manera natural, por lo que sabía hacer, por lo que empezó a hacer aquí dentro de sus puestos y porque la carrera pues era la única que se podía. Ahora, analizando todo eso, ¿cuáles eran las principales competencias que en aquel momento se requerían para ser un contador público? Ok. Había una carrera aquí que se llamaba técnico en contabilidad. ¿Sí? Y yo de repente me iba y tomaba clases con los técnicos en contabilidad, que eran profesores de profesional que hacían unas horas en la noche, daban su clase. Y pues ahí aprendí más cosas. Y fundamentalmente eran los registros. Yo era de registro de papel y lápiz, y llevar y cotejar factura contra cheque, chequera contra papel, y era la formalidad, y eso fue, así aprendí, cargos y abonos. Después pasamos a las máquinas de registro directo de la línea National, la National 42, la National 3020, la 3050, unas maquinotas con unas hojas, y ahí se registraba todo y se hacía un concentrado que al final del mes eso ya llevaba una sumatoria, y al final del día pues te arrojaba una cifra de los cargos y de los abonos. Y era en rojo y en negro, y así te lo daba la máquina. Entonces pues yo empecé a hacer cargos a como podía, ¿verdad? En los fondos asignados. Y así se llevaba la contabilidad en aquellas maquinotas muy ruidosas. Ya después pues empezaba apenas lo de la cuestión del centro de cálculo, pero era para estudiantes. O sea, contabilidad siguió por muchos años con máquinas de registro directo de la línea National. Después entró la Burro y luego entró IBM, pero pues ya casi en mi salida. Allá en los 79 ya teníamos algo con centro electrónico de cálculo que estaba aquí en este edificio, ahora es 2 primer piso. Y ahí empezamos a llevar la nómina y se llevaban ciertas cosas, pero la gran mayoría era papel y lápiz, sumadoras de registro, tira sumadoras, todo, era un chamba. Sí. Y aparte, creo que fundamental el que en ese entonces tenían que aprenderse tal cual, palabra por palabra, toda la normatividad contable, porque tenían que saber qué mandar a dónde, hacer las correlaciones entre lo que es la información operativa, la información contable, y todo eso irlo llevando a los numeritos de cada uno de los rubros, de cada una de las cuentas, y poder ir armando así toda la información con la que se iba a tomar las decisiones. Déjame aclarar una cosa. Yo cuando estuve allí fue más o menos del 65 al 70. Y las reglas contables, ya existían los principios contables, pero el TEC como una organización no lucrativa, como que estaba a un lado y no cumplíamos con todas las reglas de la contabilidad del cálculo y del abono, que obviamente las máquinas te las tienen que dar. Pero vaya, las reglas contables a las que tú te referías, pues yo no las aplicaba. Yo tenía un procedimiento, un catálogo de cuentas, y como les dije ahorita, yo veía fondos asignados, en el cual era rendición de cuentas, cargo y abonos y el saldo. Simples. O sea, esta cuenta de deudores, sacador, pues era muy sencillo hasta cierto punto. Cuando llego al despacho, ahí me doy cuenta de que había que utilizar no solamente los estados financieros, sino las notas a los estados financieros. Correcto. Y una nota muy importante, el evento subsecuente. ¿Qué es eso? Eso lo aprendí en el despacho. Sí. En fin. Muy bien. Y ahora, algo que creo que es una de las competencias importantes de aquel entonces y que actualmente todavía se vuelve más relevante, es el tema de la interpretación de lo que son los números. El poder saber qué me dice esto que está registrado de lo que hace la empresa y de lo que va a hacer la empresa hacia adelante, y precisamente la identificación de todos los riesgos que eso conlleva. En aquel entonces, cuando entra al despacho, ¿qué tanta importancia le daban a todo el tema de riesgos, tanto con los clientes como los riesgos que conlleva para la misma firma cada uno de los trabajos? Mucho, mucho.
Las grandes compañías, por ejemplo, a mí me asignaron un grupo de 48 compañías que era General Electric. En aquel tiempo era la compañía número 6 en el mundo. Y General Electric aquí tenía 48 filiales de diferentes tipos, de maquilas y de todo. Y llega una persona de Puerto Rico, que ahorita lo mencionamos, Fernando, y él sabía principios de los famosos principios americanos. Y él se trajo, por cierto que llegó aquí a Monterrey con una Macintosh, que aquí no las conocíamos. La primera máquina que está en la oficina de Monterrey de Pitman era la Macintosh, y la trajo Fernando Bach de San Juan. Y él era un experto en las reglas contables americanas. Y entonces empezamos todos a tomar cursos y todo para ir llevando. ¿Sí? Ahora son las famosas NIF, normas de información financiera, pero te estoy hablando de los 80s. ¿Sí? Y después pues llegaron otros puertorriqueños y venezolanos y colombianos que sí traían aquellos principios y me iban a decir, ¿cómo es que México estábamos atrás en ese aspecto? Con los principios de contabilidad americanos. Y así se vino Luis Carrero, Carlos Mercado, entre otros. Y otros dos que no duraron mucho y se regresaron. Bueno, pero la tecnología así de punta venía de San Juan, Puerto Rico. Y ellos, que la mayoría de ellos habían estado en Nueva York, entonces conocían los principios americanos. Y sobre todo los impuestos diferidos, que era el coco de nosotros. Al grado de que nos dijeron los contadores, a los fiscalistas, saben que ustedes llaman impuestos diferentes, los diferidos es otra cosa. Eso no se come con cuchara. Sí, es diferente. Y ya. Entonces, pues, esa fue mi experiencia de que en México todavía no aplicábamos muchas normas. Pero los americanos sí. Y como son empresas en bolsa, pues había que estructurar los estados financieros de acuerdo con los principios americanos. Y llevar todo eso a ser una parte, ¿sí?, de una información genérica. Y te platico de las empresas de General Electric, pues que eran realmente pues, unos departamentos. Había en Estados Unidos que ni siquiera sabían que existía. Es más, una vez, a mí me llamó mucho la atención y me dio coraje al principio, ¿sí?, porque un gringo nos preguntó que México, México, pero ¿dónde queda? Y me quedé yo así de esa, eso fue como en el 85, 86, me quedé, no sabe dónde está México. Bueno, pues no es realidad. Sí, y estamos hablando de una época totalmente diferente porque aquí a lo mejor estábamos empezando con el tema de la normatividad de información financiera local, pero estaba ya lo de Estados Unidos y además pues habían empresas en Europa que no tenían ni la de México ni la de Estados Unidos, sino que tenía su propia normatividad. Correcto. Actualmente hemos tenido la necesidad como mundo financiero contable de ir alineando cada vez más todos los criterios para poder hacer los análisis comparativos. Un inversionista puede invertir en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, en Asia, y necesita herramientas donde todo vaya más o menos alineado, con alguna que otra variación de la peculiaridad de cierta zona geográfica quizás, o de cierto mercado en particular, pero que pueda decidir cuál es la mejor opción teniendo información muy similar. En aquel entonces no era tan necesario. Hoy sí es una de las competencias importantes, sí, el poder plasmar la información en datos comparativos para quienes la usan, que ahora ya no nada más son inversionistas, ya tenemos grupos de interés de todo tipo. Tenemos la gente obviamente que hace la labor de vigilancia, las entidades regulatorias, tenemos los grupos encargados de cuidar el medio ambiente, tenemos a los inversionistas. Si queremos un crédito ya no vamos con el banco de aquí al lado, podemos ir con un banco de cualquier lugar del mundo y obtener ese financiamiento. Entonces eso es importante, que nosotros como contadores sepamos poner la información en los lugares correctos, con las características que se deben cumplir,
y los auditores también venir y revisar que todo eso esté alineado, y los mismos, las mismas áreas de gobierno corporativo saber qué tiene que hacerse y que no es nada más lo que nosotros decimos como dueños de las empresas, sino lo que se necesita para poder salir al mundo y convivir con el resto del mundo. Así es, correcto. Muy bien, ¿qué otra competencia importante se encontró con los auditores de aquel momento, que a lo mejor ahorita con los chicos más jóvenes no es tan fácil de identificar? Bueno, eso ha evolucionado enormemente, ¿verdad? Porque anteriormente, déjame, una de mis actividades, las últimas que yo desarrollé en el 7879, es que el TEC entró a un compromiso con la FAO, un fondo de las Naciones Unidas, en los cuales obligaron a llevar la auditoría externa. Y el primer despacho de auditoría externa de don Pedro Barraza Caviede, y a mí me asignaron como persona que más o menos conocía de ser el proveedor de la información para ese despacho. Nos costó mucho porque el despacho preguntaba todo, pedía de todo y había que dárselo. Y yo estaba precisamente como proveyendo yo estaba en la Contraloría, de contabilidad, los informes, esto, lo otro, y dar explicaciones al despacho. Nos costó mucho esa auditoría externa, que no fue para el TEC, sino para AISAC, que es el organismo que patrocina al TEC. Para efectos prácticos, pues el dueño del TEC es AISAC, Enseñanza e Investigación Superior AC, que es la que tiene los inmuebles, porque el TEC no tiene una piedra. Bueno, en aquel tiempo no tenía un solo edificio, todo era de AISAC. Bueno, pero ahí aprendí precisamente que había que cumplir con ciertas reglas, y precisamente nos costó mucho ir alineando y metiendo a profesores para que nos lleváramos la contabilidad como debería de haber sido, como siempre ha sido en otros lados. Pero aquí el TEC era otro mundo. Y nos consideraban mucho, es una escuela, pues que no paga impuestos, que está exenta, que así quedó. Y lo único que teníamos nosotros era el impuesto retenido por pagos de nómina a terceros, por cédula quinta, cédula cuarta, que ahora es honorarios, todo eso, retenedores, y los impuestos de la rifa. Fuera de eso, después vino el IVA, pagar, y se acabó. Y no teníamos muchas obligaciones más. Y ese fue mi mundo. Y cuando llego al despacho, pues se me cayó. Mi mundo de fiscalista, dije yo, chivo, haz de cuenta que yo ya me sentía en secundaria y había que regresarse a la primaria. Y lo hice. Lo aprendí tomando N cursos por todos lados, yendo a capacitarme para ir aprendiendo todo lo que debería lo que era el otro mundo real y no el mundo académico estudiantil del TEC de Monterrey. Sí, y esa es una de las frases trilladas de uno ya como papá con los hijos, de a ver si estás estudiando ahorita, pero nunca vas a dejar de estudiar, y es muy cierto. Hace rato hablábamos fuera de cámaras de que hay que ir evolucionando con las nuevas generaciones, y eso implica la parte teórica, la parte técnica, la parte emocional también para poder entenderlos y nosotros lograr que haya una buena comunicación entre las dos generaciones o tres generaciones, que ahorita hay un montón de generaciones conviviendo en el ámbito de los negocios, precisamente porque tenemos la suerte de que la calidad de vida y el tiempo de vida de las personas se ha alargado. Hay mucha gente que sigue estando vigente, activa y demás, y los chavos también quieren empezar muy rápido. Entonces tenemos 3 o 4 generaciones trabajando al mismo tiempo, donde tenemos que lograr que se alineen para poder obtener los objetivos de las empresas. Entonces ahí hay una labor muy importante de las áreas de recursos humanos para hacer esa integración, para que fluya la información, para que puedan convivir y poder aprovechar la experiencia de quienes la tienen y el ímpetu de los que vienen con todas las ganas de comerse el mundo. Y eso es algo que creo que también son competencias importantes que nosotros debemos tener, esa capacidad de tener la mente abierta y adaptarnos a todo lo nuevo, porque nos ha tocado ver desde el trabajo a mano hasta que ahorita con un clic sale una información increíble de una máquina. Sí, definitivamente. Pues las competencias que nos va dando la vida diaria nos obliga precisamente a tener una capacitación permanente. Entonces, así las cosas,
Yo en el despacho aprendí muchísimo, me la pasaba en muchos cursos, tomábamos cursos bueno, precisamente yo fui a Venezuela y fui a Buenos Aires a tomar cursos, ¿sí? Y a España, y en Estados Unidos, y bueno, o sea, la capacitación en una firma de ese tamaño, pues es constante y permanente. Sí. Y ya después ya no solamente iba de oyente, sino que después me pudieron, de acuerdo con mi posición, dijo, no, pues ahora tú lo vas a dar el curso. Y ahí es donde aprendes. No es lo mismo estar escuchando, como ustedes, queridos amigos, compañeros, a que te digan, ahora tú vas a platicar y vas a explicar esto. Y sí me gustó mucho. Me gustó mucho. Conlleva una responsabilidad impresionante. Sí. Y bueno, pues tuvimos que entrarle y gracias a Dios, pues a mí siempre me ha gustado estudiar, de capacitarme, nunca me he quedado quieto, ¿sí? Y bueno, todavía hasta ahorita yo sigo preparando, sigo tomando cursos diferentes a mis casi 80 años, pero sigo actualizado y me gusta mucho eso. Y pertenezco a agrupaciones profesionales, ¿sí? De contadores, de economistas y en fin, ahí le llevo. Padrísimo. Ahora, los muchachos de antes, y todavía me tocó a mí ser un poquito de esa manera, muy dispuestos a trabajar fuerte, tanto mental como físicamente. ¿A qué me refiero? Había auditorías que se tenía uno que quedar 2 o 3 días, 10, 12, 15 horas trabajando para poder cumplir con el delivery que hablábamos hace rato, Sí. para cumplir con esa responsabilidad de la entrega oportuna, porque la empresa necesitaba esos datos en esas fechas, por lo que fuera. ¿Qué tanto ve ahora esa adaptabilidad y esas ganas de los muchachos de tener esas jornadas tan fuertes? Fíjate que sí se batalla. Bueno, yo ya tengo, déjame marcar un poquito con el famoso deadline, que es la fecha límite de entrega. Angustiante, estresante, ¿sí? En la cual pues amanecíamos en el despacho. Simple y sencillamente, pues las hamburguesas y el olor a tacos y todas las sustancias era común. Sí, claro. ¿Sí? Porque pues la gente no salía. Tenías horario, como dicen, de repente hay horario de entrega, no de entrada, pero no de salida. Pero definitivamente pues era una cuestión que en el despacho era hasta de camaradería. Sí. Había veces y a personas que dicen, no, pues a esta hora ya que me voy. Había gente de camión. Digo, ya no hay camiones, es la 1 de la mañana, aquí me quedo. A ver, ¿en qué te ayudo? Y se facilitaba eso y lo otro, ¿verdad? Nosotros estábamos en las oficinas en el condominio Acero, estábamos en el mero centro, entonces pues por ahí pasaban camiones, pero a 1 hora ya no había camiones y entonces la gente de camión pues se quedaba. En fin, pero sí era amaneceres y compromisos y en una forma o en otra salías, ¿sí? Raspado, ¿verdad? Y sobre todo los estados financieros dictaminados, las declaraciones de impuestos, que es la parte que a mí me tocaba y pues nos tocaba, pero pues a todos se adapta, nada más tienes edad y pues lo vas haciendo. De cualquier forma encuentras dentro del despacho camaradería, mucha unión, ¿sí? Colaboración. Sí, todos alineados a un mismo objetivo o a objetivos similares. El tema del aprendizaje, el tema del crecimiento, porque ahí te peleabas con los de al lado para que te subieran a ti, no a ellos, porque conforme tuvieras un nivel más alto, veías cosas más interesantes, seguías aprendiendo, tenías mejor exposición con los clientes, con los socios. O sea, si era realmente cualquier escaloncito que fuera subiendo, era una gran diferencia en cómo se te veía desde dentro de la firma y los mismos clientes. ¿Cuántos CFOs ahorita de las empresas salieron de las firmas? Sí, claro. O de las diferentes posiciones han salido de las firmas precisamente por esa diversidad de conocimiento que se obtiene estando en un despacho de contadores. Y ahora lo que yo veo de los muchachos es que precisamente no que no puedan, sino que sus prioridades son diferentes. Antes era nosotros de crecer en el lugar donde estuvieras, ir ahorrando, comprar tu casa, comprar tu carro, o sea, muy
muy al estilo de las generaciones anteriores. Ahora los chavos traen dinámicas diferentes donde el tema de la vida personal es su prioridad número uno. El trabajo a lo mejor viene en 2 o 3 y ya no es tan sencillo que tener ese compromiso con todos en la generalidad. Hay por supuesto algunos que sí lo tienen por la razón personal que pueda ser, pero en general ya no hay camión, pues le hablo a un Uber, lo traigo en el teléfono, alguien viene por mí, me lleva a mi casa, Sí. me regresa. O sea, ya todo es más sencillo con el tema de la tecnología y creo que sí debemos nosotros transmitirles que el uso de la tecnología tiene que generar valor, no deteriorar el valor que se genera, para que tanto ellos sigan contribuyendo a que se logren los objetivos y también respetando las prioridades que ellos tienen. O sea, se puede hacer una buena combinación con una buena actitud, de cumplir lo que me corresponde y a lo mejor dar un poquito más para que todos al mismo tiempo logremos hacerlo. Sí veo que hay esa diferencia con cómo nos moríamos antes en la línea y ahora que tienen que aprender a trabajar, pues yo creo que un poco más inteligente. A lo mejor nosotros éramos mucho de músculo con las herramientas tecnológicas que teníamos en su momento. Ahora hay mucha facilidad para que se puedan hacer las cosas más rápido. Fíjate, ahorita que hablamos de competencias, yo me recuerdo muy bien la pirámide que teníamos, que eran 6 niveles. Empezabas con asistente, Sí. y luego seguías al siguiente nivel. El asistente debe estar 1, máximo 2 años. Un asistente de más de 2 años tienes que o sube o se va, porque la pirámide es o te subes o te sales, subir o salir, no hay de otra, quedarte muy poquito tiempo. Entonces la pirámide ibas de staff, asistente, staff, senior, supervisor senior, gerente, gerente senior, director, socio. Para que llegues al 7, desde el 1, bueno, yo llegué de gerente, por cierto. ya mi posición era de gerente, pues yo era jefe de departamento de Geneltec, así que yo ya me fui a una posición de gerente y luego fui gerente senior y luego ya socio. Pero bueno, el mantenerte en ese nivel de competencia con tu grupo es muy demandante, Sí. muy retador, porque no es posible que entremos tú y yo, por ejemplo, al mismo nivel y que tú subas y yo me quede. Qué vergonzoso era, porque luego a todos los ascensos se hacía una fiesta y nada más iban a la fiesta los que eran promovidos, la promoción. Sí. Y el que no se era promovido se enfermaba, se retiraba, simple y sencillamente porque decía, ¿sabes qué? Esto no es lo mío. Yo no voy a estar peleando. Todos han subido. Ya fulano de tal es staff, es senior, es supervisor senior. Ya va a llegar a la gerencia y yo sigo acá a media tabla. Y entonces la gente se retira. Entonces en los despachos hay mucha rotación. Nosotros teníamos en KPMG una rotación de un 20-25% al año. O sea que en 4 años cambiabas el personal. Entran y salen. Y yo les digo, aprovechando ahorita el podcast, que para aprender, vete a un despacho. Exigencias, cumplimientos, disciplina, responsabilidad en el despacho. Porque si no logras las metas, no hay bonos. O sea, los despachos eran una carrera de competencia tremenda. Llegaste a todos los puntos, entregaste a tiempo una serie de cosas. Yo me acuerdo de un procedimiento que teníamos en KPMG que era el 9box, con 9 cuadritos, los cuales tú te ibas, y los números te los van dando, ¿verdad? Cuántas horas interviniste al cliente, te pagó o no te pagó, todo eso, y cómo va subiendo en competencias, y al final el 9box te saca, porque no cumpliste las metas, y tú te vas dando cuenta de que no vas cumpliendo, y mejor te vas. Entonces la rotación es total, permanente, y así es la vida de los despachos. Pero sales con un aprendizaje que no lo tienes en la escuela, que se llama responsabilidad. Sí. La metodología de trabajo, respeto, la estructura, las reglas. Es cansado, pero cuando se logra es muy satisfactorio. Entonces una persona
pues yo tengo ahorita compañeros que fueron asistentes, que ahorita están de socios, que son directores, socios directores, o sea, pues, en las grandes firmas así ocurre, y es a nivel mundial. O sea, esa estructura existe en todo el mundo. En fin, tú estuviste en una de las Big Four, o en dos. En dos. ¿Qué te puedo decir? Sí, también se les tiene mucho cariño y el tema de la disciplina es también relevante, no nada más para el tema de una carrera profesional. En todos los ámbitos de la vida, la disciplina te lleva al éxito. Y ahí en la firma aprende uno a ser disciplinado. Tiene uno que siempre estar presentable, tiene uno que siempre que estar a tiempo, tienes que cumplir con tu trabajo, tienes que tener una buena relación con el cliente, tienes que saber vender. No nada más es todo hacer trabajo de escritorio, tienes que saber vender. Por ejemplo, cuando uno está en el tema de auditoría, ya sea interna o externa, y encuentra un hallazgo, tiene que saber vender el hallazgo con el auditado. O sea, la manera en que uno exprese la situación, el contexto, la evidencia, tiene mucho que ver para que fluya y se vea como un hallazgo que genera valor versus me estás queriendo molestar. Entonces también se necesitan muchas habilidades de comunicación oral, escrita, mucho tacto, pero también firmeza, un respaldo fuerte en el tema de la parte técnica para que no se pierda credibilidad de quien está haciendo la auditoría. Que me acuerdo, a mí me tocó auditar el Banco Nacional de Comercio Exterior en Ciudad de México. El contador general era un ingeniero y era el contador general del banco. Entonces, la primera vez que me mandan a entrevistarlo, llego, toco, voltea y me ve. Y así me ve de arriba abajo. Y, sí, dígame. Y yo, no, pues que mire, soy Héctor Villanueva, vengo a hacer la entrevista. A ver, pásale. Y ya paso, me siento, me dice, mira, me quedé viendo porque para ser auditor primero tienes que parecer auditor. Y ya pareces, ahora vamos a ver si sabes. Y todo eso va generando primero aprendizaje para uno cuando va empezando, pero conforme vas logrando sortear todos esos retos que te pone la misma interacción con los clientes, también te va llenando de confianza y te va ayudando a que hagas las cosas bien y que vayas generando pues ese valor para el que te están contratando. Esa es otra de las competencias importantes que yo creo, el saber comunicar y vender el trabajo que uno hace. Fíjate, has tocado dos temas muy importantes que yo como profesor de ética tengo un capítulo que se llama El hallazgo y sus consecuencias. Cuando tú encuentras algo, tienes la obligación de cerciorarte de lo que estás encontrando realmente tiene bases fundamentales, ¿sí? Y si es posible, apóyate en un tercero razonable y bien informado. O sea, busca que lo que tu aseveración tenga soporte. Bueno, en ese tipo tengo yo una lámina en mis cursos de ética que llama El hallazgo y sus consecuencias. ¿Lo digo? ¿No lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿Cuándo lo digo? ¿A quién se lo digo? Pero tienes que decirlo. Y en el decir puedes entrar tú. Y voy a utilizar aquí una palabra en inglés que es categórica. El yes no acepta. Yes, sir. Sí, señor. Que es utilizado pues, normalmente en las grandes jerarquías militares y religiosas. Ahí no hay que decir que no, que al obispo se le respeta y al papa también. Y desde ahí para abajo no hay discusión. Y al general y al presidente es lo mismo. Pero acá en nuestro mundo existe el if. En inglés, un if es como un área gris. Tal vez. Bueno, posiblemente, pues quizá. Depende. Y empiezas a manejar un área gris, que a veces el gris es blanco y a veces el gris es negro, con ciertos matices. Y eso es lo que cuando nosotros queremos decir un hallazgo al cliente, de repente, pues no tenemos la fortaleza, los valores y principios. ¿Sabe qué, señor? Aquí está esto, aquí encontré esta factura, yo le di seguimiento,
Me pareció extraña la operación, verifiqué, fui a ver el domicilio donde está esta factura, este es FDI, y ahí no hay nada. Resulta que cae usted en la categoría de un EFO o un ED para efectos fiscales de código, pues eso es una operación falsa, inexistente. Y entonces el auditor tuvo la sospecha, la intriga, y le dio seguimiento y no se conformó con decir, a ver, la factura aquí está, pagó el IVA, así está esto, está el cheque y todo, se pidió, están los requisitos, se ocupa el protocolo, adelante. Eso ya no es suficiente. Ahora el código fiscal, nuestro código de ética, te dice que vayas más allá de. Y en este caso de los EFOS y los EDOS, que no sé si los muchachos pueden entender los dos conceptos, pero se refiere a operaciones inexistentes, que por tener el papel no basta. Tienes que decir que realmente vendiste, realmente compraste, realmente diste el servicio y que cuentas en los casos de servicio con elementos suficientes para que ese servicio lo pueda dar. Entonces, pues hay que irse más allá. Entonces, ¿a dónde llegamos ahorita con las exigencias de los hallazgos? ¿Sí? Y por el otro lado, el otro concepto es el seniority, que se utiliza mucho, y así dijiste tú, el seniority es la presencia, la percha. Se dice en el béisbol, digo, oye, para ser jugador en ligas mayores, no solamente el uniforme, hay que portarlo con dignidad, hay que saber moverse, ¿sí? O sea, no porque te pongas un traje, te da. No, el seniority es mucho más, que yo lo traduzco en experiencia, en seguridad. ¿Cómo te presentas ante el cliente, ante un director? Y entonces la edad es algo importante, pero pues también la vestimenta. O sea, todo eso es importante. Qué bueno que sacaste ese concepto de la entrega de tus hallazgos y la presencia de la persona ad hoc con el nivel con el que te vas a enfrentar. Y que no te quedes muy arriba ni muy abajo, sino que debes de ser competente. Y la competencia es entre iguales. Competencia entre desiguales, o vas a perder o vas a ganar, porque dices tú, no, pues yo me voy a enfrentar. No, que de repente el chiquito te puede dar una paliza, ¿no? Sí, también puede ser. Y ya para ir cerrando, Carlos, me gustaría profundizar un poquito en el tema de su experiencia reciente con la ética. Sí, creo que es uno de los principales temas que debemos ser muy puntuales con nuestros equipos de trabajo dentro de las organizaciones y con los muchachos ahorita que están en las universidades. Todo lo que me platicaba ahorita del tracking que se le puede dar a una operación, ya lo puede hacer una máquina, ya lo puede hacer un robot, ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, precisamente ahora es más importante el no te quedes ahí, porque le das clic y el 100% de los FDIs se cruza con todo lo que ahorita mencionó, sin problema. El más allá es precisamente lo que está esperando un cliente, que tus conocimientos y tu ética profesional te lleven a poder identificar esas transacciones inusuales o que tienen características que pudieran llamar la atención. El uso de las herramientas tecnológicas también ahora es importante transmitirle a los muchachos que deben usarlas con responsabilidad y no todo lo que sale cuando uno le da clic es la verdad absoluta. Uno tiene que manejar el juicio crítico, ese escepticismo profesional, principalmente ahora con las herramientas tecnológicas. ¿Qué nos puede decir, así en un breve resumen, de lo que esta clase de ética nos está dando para toda la gente que nos dedicamos a estos temas? Voy a utilizar para responderle y en un lenguaje muy coloquial. Supongamos que estamos en una etapa de noviazgo y pues yo tengo una relación por ahí de un lado con mi novia. Y de repente pues yo empiezo y pues mantengo dos relaciones. Complicado, sí. Pero pues ahí me la voy llevando y normalmente hago evasivas, mentiras, me salgo.
no permito que me encajonen porque pues traigo una historia por ahí con otra relación diferente con mi novia. Si la novia quiere y se pone las pilas, no la engañas. La mujer posee un quinto, sexto, séptimo, octavo sentido, que yo no sé dónde lo sacan, pero en mi caso, si mi mujer cuando ella quiere me descubre y nomás el tipo de preguntas o con la pura mirada, a veces sin hablar, nada más como te cuestiona dónde andabas y con quién, y empiezas tú a patinar. Bueno, tú dices sospechosismo, y tú utilizaste la otra palabra que viene en nuestro código, que es el escepticismo. Un auditor que no es escéptico, que no sospecha y que se cree de todas, simplemente de un lado. No está haciendo su chamba. No está haciendo su trabajo. O sea, la intuición, el sexto sentido o el séptimo que tienen las mujeres. En cuando te cuestionan nada más en la forma de que se sonríe, te mira de acuerdo con la tonalidad y la expresión, puede descubrir una serie de facetas. No, chiquitito, andabas, ¿qué pasó? O dime, y se te enfrenta, y bueno, así es la auditoría. Yo puedo tener todos los papeles, con todas las documentaciones, todas las firmas y sellos y cruces y todo, y la máquina me dice, pues aquí está, pues ¿qué le buscas? No, es una operación inexistente. A lo mejor pues 1,000 pesos. ¿Esto 1,000 pesos? Pues sí, 1,000 pesos es irrelevante. ¿Sabes qué? Es inmaterial. No la veas. Y ahí es la entrada. Es el pequeño orificio de una punta de alfiler, pero luego tiene todo un propósito, tiene una intención. Hay que cuidar a la empresa y su entorno, a qué se dedica, quiénes son sus funcionarios, cómo están estructurados arriba. Por ejemplo, decirle, todas esas documentaciones falsas, podemos decir, es que nacieron desde la empresa. No, nacieron desde el mismo gobierno, de las mismas secretarías de Estado, cuando los funcionarios empezaron hace muchos años, muchísimos, quizá algunos de ustedes no habían nacido, pero hay antecedentes desde los 70s, 80s, sobre todo en regímenes de expresidentes que ya murieron, por cierto, donde completaban la información con facturaciones falsas, inexistentes, sobre todo de servicios intangibles. Yo te proporciono un servicio que costó $1 millón. Y yo utilizaba un ejemplo, y se lo voy a comentar si es que tengo tiempo. Claro. Hay una novela, me acuerdo de Luis Bota, sobre un mundo real y irreal, sobre un país inexistente, pero que más o menos se ubica en México. Y se llama El efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas. Y entonces se refiere a la historia brevemente. Era un hermano de un amante de turno que le dijo, oye, pues a ver, a mi hermano Luis, a ver qué le das para que pueda hacer algo. Y ya va con un secretario, el secretario de X, y le dice, le vamos a pagar un proyecto, le vamos a encontrar un proyecto de investigación y desarrollo, y se va a llamar así, el efecto de los rayos gamma sobre las caléndulas. Y le vamos a asignar un presupuesto de investigación y desarrollo, científico, agropecuario y de beneficio al pueblo, todo el rollo ese. Y cada año esa persona recibe un presupuesto, se lo gasta, vive brutal, al final produce un informe y dice que concluye más o menos palabras más. Señores, evidentemente no hay ningún problema en México porque los rayos gamma que afectan a las caléndulas no afectan al país, porque la variedad de caléndulas que existen en México no son las que existen en el otro continente. Por lo tanto, no hay problema. Pim, pom, se acabó en la novela. ¿Qué son las caléndulas? Las caléndulas son unas flores, como margaritas, girasoles. Los rayos gamma sobre las caléndulas y afectan a la flora y la fauna y a la población. Pero en México no hay caléndulas de ese tipo. Por lo tanto, y se echó 6 años cobrando, haciendo una inversión profunda sobre algo inexistente. Es una forma de salirte sobre los intangibles. Mucho cuidado, yo les digo, yo como auditor,
podría decir, oye, ¿cuáles son los servicios que tú estás dando intangibles? Porque los tangibles te dejan huella. Si tú compras o vendes un tangible, pues hay transporte, hay almacenaje, hay seguros, hay guarda, hay una serie de elementos que te dicen que realmente el bien existió. Pero los servicios, pues, cuidado con los servicios. Bueno, ese es un sospechosismo. Sospechar. Nuestra obligación profesional es ir más allá del papel. Y ahorita las reformas al código y a las normas de información financiera y a todo te lleva a ser más escéptico. Sospechar sobre actividades que quizá son inexistentes o no de la magnitud de. No sé si haya contestado a tu pregunta. O no acordes a lo que hace la empresa. Sí. Ahora, tu actividad en la empresa, porque hay empresas que pues tienen N actividades y casi desarrollan de todo. ¿Sí? Pues había que ser muy, muy puntual de decir, bueno, realmente tú prestaste una serie de servicios tan diversos que luego tienes que encajonar a ver ese servicio y qué gente tienes adentro para dar ese servicio. ¿Cuántas personas tienes? Que realmente tienes instalaciones, ¿dónde estás? Pero pues realmente ahora hay oficinas virtuales, aprovechando el home office y lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? Pues aquí ya no estamos en un aula, no necesitamos un aula. Estamos aquí ante un espacio pequeño y sin embargo el servicio pues lo estamos dando, transmitiendo, pero hay que irse más allá. Sí. Hay que tener evidencias y hay que tener terceros. Y el tercero razonable y bien informado es un profesional que viene de otra parte y que realmente te va a ayudar y te va a decir si eso es o qué opciones hay para mejorar. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación nuevamente, por habernos compartido todas estas anécdotas e información que nos van a ayudar mucho para seguir creciendo como profesionales. ¿Algún último mensaje que le quiera dar a la gente que nos escucha, que va desde profesionistas ya con experiencia, recién graduados, estudiantes? ¿Qué nos puede compartir? Yo quisiera llegar a tres cosas, o tres palabritas. ¿Sí? Reglas. Hay reglas. Respetar y ser responsable. Las tres R's. Siempre hay reglas, escritas o no. Y quiero utilizar el concepto, ¿cómo se transmiten los animales a sus cachorros? O sea, la mamá, no el papá. El papá hace lo que tiene que hacer por naturaleza y se va. Pero la mamá, bueno, vamos a hablar de la mamá osa o la mamá pajarita, que está allí y es la que cuida a sus cachorros, a sus crías, como sea, y les va transmitiendo reglas. Y los cachorros van aprendiendo de mamá hasta que se independizan y salen. No hay papel, los animales. Bueno, nosotros los humanos no nos llevamos bajo el concepto que dice es que aquí no dice, cuidado. No, hay reglas de respetar. Sabemos que siempre hay reglas que tenemos que respetarlas y nosotros hacernos responsables del cumplimiento. Ese es mi mensaje. Reglas y cumplir con ellas. Muy bien, nos quedamos con reglas, responsabilidad y respeto. Muchas gracias, ojalá que podamos platicar de algún otro tema más adelante. Vamos a estar muy contentos de volverlo a recibir por acá. Yo encantado. Y pues bueno, para terminar, muchísimas gracias como siempre. Les agradecemos el espacio de tiempo para poder escuchar lo que con mucho cariño hacemos para todos ustedes. Recuerden que nos ayuda mucho que nos manden su información, sus dudas, sus comentarios, qué temas quieren que platiquemos por acá. Y pues bueno, vamos a poner esto en la red y ojalá que tenga buena recepción. Les mandamos un fuerte abrazo y como siempre les decimos, ayúdenos a compartir con más fuerza el valor que hacemos en estas áreas. Les mandamos un fuerte abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias. Dios los bendiga.